Recorded. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a esta la sesión del 23 de febrero del año 2012, bienvenidos nuevamente. Vayan dejando su nombre y podemos iniciar con el solucionario que estábamos viendo, chicos. Listo, entonces cuéntenme cómo les ha ido hasta ahí. Ya faltaba poco para analizar este solucionario. Permítanme. Listo. Permítanme un momento. Ya regreso. Voy a verificar. Ah, sí, este es el del intensivo. Ah, perdón, listo. Estaba descargando la presentación que no era. Listo, pero ya. Ahorita sí tengo la presentación. Chicos, ¿me escuchan? Otra cosa, el día de hoy si se presenta algún fallo en la red, si se laguea, si se les detiene, se les para, y son varios, por favor lo escriben en el chat y me informan inmediatamente, porfa, para poder corregir, corregir o tratar de cambiar mi red, que hoy la red ha estado fallando un poco, ¿listo? Entonces, ahí les agradezco que me informen cualquier cosa. Ahorita sí, ya teniendo la presentación indicada, vamos a iniciar. Estábamos trabajando, entonces, este último, que eran las pruebas saber del 2018, ¿listo? ¿Hasta ahí algún inconveniente? ¿Habíamos tenido alguna pregunta que ustedes tengan hasta ahí, chicos? Listo. Keiner, ¿no? Esteban, todo hasta ahí les había quedado claro y detallado. Vamos a tomar esta. No, ninguna tiene los rayones. ¿Alguien me recuerda, por favor, en qué pregunta íbamos? Para no repetirlas. Profe, quedamos para hacer la prueba número 5. La prueba número 5. Es decir, ya habíamos terminado y estaba, o sea, esa ya la terminamos. Estábamos en la prueba número 5. Espérenme que entonces confundí las presentaciones. Permítanme un momento. Entremos al Classroom. Entonces, listo. Habíamos prueba número 5 del Classroom. Esa ya era la que ustedes ya habían subido y habíamos calificado, ¿cierto? Sí. Intensivo. Uy, o sea que hoy se les libera más trabajo. Muy bien. Ah, sí, aquí está. Prueba número 5. Esta prueba es... Ah, sí, es esta. ¿Por qué no? Ay, listo. Vamos a verla. Listo. Prueba número 5. Entonces es esta. Ustedes saben que todo lo tengo impreso. Listo. Ahorita sí les voy a compartir la pantalla. Y me asustaron, chicos. Entonces, la prueba que teníamos efectivamente sí era la que tenía yo en pantalla y estábamos realizando como tal, esta era la prueba que íbamos a aplicar, ¿cierto? La prueba número 5, saber S1. Listo, miren que ya está listo para ustedes mañana la prueba del cuadernillo 6 y la prueba del cuadernillo 6B. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Cuál es lo que vamos a tratar ahorita? Como son tantas preguntas, son 26. Entonces, mañana les libero el cuadernillo con todas, ustedes las solucionan y mañana entregan las primeras 13 preguntas, ¿listo? Para que no quede tan cargado. Las primeras 13 las resolvemos y las interactuamos en clase y para dentro de 2 días, para la siguiente sesión, no la siguiente, sino la que le sigue a esa, entraremos a resolver las otras 13. Así ustedes van trabajando y me van entregando y vamos retroalimentando directamente. ¿Listo, chicos? Entonces, con base en eso, íbamos para esta prueba. La prueba de sesión de la mañana, que es la prueba 5, es la que tengo en la presentación. Gracias por confundirme. Listo. Entonces, ¿qué tiene de especial esta prueba? Se la recomiendo mucho porque esta prueba como tal
fue la última prueba que se presentó antes de que todo esto pasara. Entonces, antes del 2020, esta fue la última sesión del 2019, ¿listo? Entonces, por eso se ve borrosita, les recomiendo que la tengan a mano para que podamos leer todos. Y entonces, porque a mí hasta me cuesta leer, entonces vamos a arrancar. La pregunta dice, responda las preguntas 81 al 83 de acuerdo con la siguiente información. Para suministrarles agua potable a todas las personas existen dos alternativas de potabilización. La estrategia más conocida es el uso de purificadores de agua que permiten obtener agua potable a partir de agua de mar o incluso de agua contaminada. Otra alternativa es la implementación de reacciones químicas que permitan generar una especie conocida como radicales libres, los cuales pueden degradar distintos contaminantes presentes en el agua. A continuación, se presentan las reacciones químicas que muestran cómo a partir de oxígeno, O2, hierro, Fe, y luz solar se puede obtener una de estas especies conocida como radical OH. ¿Listo, chicos? Ese es el resumen que tenemos hasta ahí. Entonces, ahora sí, veamos qué dice la primera reacción. Si alcanzan a ver y tienen a la mano, dice Fe3 más, recibe un electrón más un electrón, produce Fe2 más. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí algo rápido, algo que les recuerdo. Entonces tengo la reacción 3 más que me indica que de alguna forma están primando 3 cargas positivas, es decir, que ese átomo de hierro se le han ido 3 electrones, se le ha regalado 3 electrones para quedar con la carga positiva, eso indica que tiene 3 protones ganando, ¿listo? Ahora, más un electrón, es decir, el electrón está llegando al sistema, entonces si el electrón llega, sería una carga negativa que se le anula, por eso pasa a ser F2 más, ¿sí? Entonces entendemos, tenía 3 cargas positivas, le llega una carga negativa, va a quedar con 2 cargas positivas. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? ¿Se están recortando? Bien, profe, está bien. Ah, bueno, listo. No me asusten, es que no me veo acá en la presentación, entonces me da cosita. ¿Listo? Entonces, este proceso en química recibe un nombre. Recibe el nombre de reducción. Aquí es como en el fútbol que dijeron esa frase de que perder es ganar un poco, entonces, cuando usted se está reduciendo, que usted cree que está perdiendo algo, realmente usted está ganando electrones. Entonces, en química, reducir es ganar electrones. El átomo que se está reduciendo es el hierro 3 más y el átomo reducido como tal sería el átomo 2 más. ¿Listo? Entonces estamos en un proceso de reducción. El proceso contrario, supongamos que está Fe2 más, reacciona para producir Fe3 más un electrón. ¿Listo? En este caso, miren, el electrón se está yendo del átomo. En este caso estamos realizando un proceso de oxidación. Entonces, químicamente, reducir es recibir electrones, oxidar es entregarlos. ¿Listo? La primera reacción que vemos aquí es la reacción de reducción del átomo de hierro 3 más. La siguiente, miren, la siguiente dice O2 más 2 electrones más 2 moléculas de H más produce H2O2. ¿Listo? Esta es la reacción 1, esta es la reacción 2. Miren que la reacción 2 también tenemos 2 electrones que están sirviendo de reactivo para este sistema. En ese caso, también esas especies químicas están sufriendo un proceso de reducción. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos con procesos de reducción donde yo estoy ganando electrones. Ahora, vamos a ver la última reacción. En la última reacción, simplemente tengo este hierro 2 más que se produce aquí, entra en reacción con este peróxido que se produce acá para producir la siguiente reacción. La siguiente reacción dice así. Una mol de Fe2 más una mol de H2O2 produce
Fe, 3 más, miren, apareció el 3 más, a pesar de que no esté implícito que en el sistema estoy entregando un electrón, al pasar de 2 más a 3 más indica que a ese átomo se le tuvo que haber ido un electrón, o sea, ya sabemos que salió, así no lo veamos, entonces nos queda más OH menos más OH punto, siendo esta la especie que llamamos especie radicalaria o la especie activa del sistema. ¿Listo? Y esa es la que va a entrar en contacto con la materia orgánica y la va a degradar. ¿Listo, chicos? Con base en eso, ya podemos analizar las preguntas. ¿Listo? Es la explicación general que traía yo para ese sistema de ahí. ¿Alguna pregunta sobre reacciones de oxidación o reducción? ¿Algo que quieran saber del colegio? ¿Algo que nos haga falta? Para complementar, recuerden que aquí la idea es que pregunten todo lo que tengan dudas sobre esa temática. ¿Listo? Entonces, ¿tengo una pregunta de las reacciones de oxidación, reducción? ¿Les quedó claro? Esta parte comúnmente no la preguntan así tan fuerte, pero es bueno que ustedes la sepan, ¿listo? Simplemente se las traigo como para que tengamos esa cultura general. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Mayerly, ¿me escuchas bien? Bueno, listo. Entonces vamos a seguir y leamos la primera pregunta. La primera pregunta dice, 81. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes enunciados describe correctamente lo que ocurre en la reacción 2? Vamos a leer la reacción 2 antes de entrar ahí. ¿Cómo leería yo la reacción 2? Una mol o una molécula de oxígeno molecular reacciona con 2 moles de electrones para más 2 moles de H más para producir una mol de H2 o de peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Keiner se está preguntando, profe, ¿y usted dónde sacó esos unos? Cada vez que ustedes en una reacción vean que al lado del símbolo químico no hay nada, usted simplemente asume una unidad ahí. Entonces aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y lo correcto, como dice Keiner, es simplemente no colocarlos. Entonces borramos aquí, borramos aquí. ¿Cómo se lee esto entonces? Una mol de oxígeno molecular reacciona con 2 moles de electrones más 2 moles de hidrógeno más para producir una mol de H2O2. ¿Listo? Entonces vamos a buscar aquí. Reaccionan 2 moles de O2. Falso, ya vimos que aquí, ¿cuántas hay? Hay solo una mole, entonces no reaccionan 2 moles de O2. Falso. Y 2 moles de electrones, bien, reaccionan. Aquí dice con 2 moles de H más y 2 moles de electrones. Bien, para producir 2 moles de H2O2. Falso. Listo, no produzco 2, produzco una. La B dice, una mol de peróxido se descompone. No, le empezamos a embarrar aquí. Porque una reacción de descomposición va, en este caso, de una sola sustancia. Esta sustancia degradándose para formar estas de acá. Eso sería descomponer una sola sustancia o 2 sustancias forman más sustancias, indicándome que se están descomponiendo o degradando. ¿Listo? Entonces, en ese caso, como la flecha va de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, yo no voy a decir que el peróxido se está descomponiendo. Entonces, falso también. Aquí descartamos esto. La C dice, reaccionan una mol de oxígeno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Si reacciona una mol de oxígeno con 2 moles de H más, muy bien, y 2 moles de electrones, muy bien, para producir una mol de H2O2, muy bien. Hasta ahí, entonces, esta sería la correcta, la que tiene todo completo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la D que nos dice. D. 2 moles de peróxido se descomponen. Nuevamente la reacción va de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Entonces, respuesta correcta en este caso sería para la 81, sería la C. ¿Listo? Simplemente consiste en saber leer reacciones y saber estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Es la ciencia que se encarga de colocar las cantidades. Entonces, ella me fija una mol aquí, 2 moles acá, 2 moles aquí me producen una mol de acá. ¿Listo? Así de fácil es y así ocurre en el sistema. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que
plantear. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, listo, es que estoy preocupado porque no los oigo, no. Y siento que se me cayó el internet esta mañana, me pasó, entonces, si algo los voy a estar molestando y preguntando. ¿Listo? Entonces, a ver. Vamos ahorita sí con la 82. La 82 dice, teniendo en cuenta la anterior información, ¿por qué la implementación de estas reacciones podría ser una estrategia factible para descomponer contaminantes en fuentes hídricas? Listo. Vamos a ver. ¿Qué necesito para descontaminar? Necesito el afluente o el cuerpo de agua, obviamente que esté contaminado por contaminantes o materia orgánica. Necesito aplicarle hierro en estado 3 más. ¿Listo? Necesito adicionarle hierro. El oxígeno, ¿quién lo provee? ¿El oxígeno dónde creen que viene? Pues del aire. Y los ríos al estar en movimiento también se oxigenan, entonces oxígeno hay. ¿La luz quién la provee? Una cosa naranja que está en el cielo y que nos da energía lumínica todo el tiempo. La luz la provee el sol. Entonces, luz tengo, aire tengo, ¿qué es lo único que necesito adicionar? Hierro, es lo único que naturalmente no voy a encontrar en un río, o si lo encuentro en pocas cantidades. Entonces vamos a ver. Dice, porque el oxígeno y la luz solar son recursos naturales abundantes. Muy bien. Hasta ahí el oxígeno está en el aire y la luz viene del sol. Entonces no hay por qué decir que nos va a faltar ese recurso. Entonces, ahora veamos. Solo se necesitaría adicionar hierro, muy bien, el único que les digo que no está, al agua contaminada para producir radicales libres que se encarguen de degradar los contaminantes presentes en el agua contaminada. Listo. Al hacer esto, yo al final voy a obtener OH punto, y esos me van a degradar la materia orgánica. Entonces, eso hasta ahí sería la respuesta correcta. Vamos a ver la B, ¿por qué no? Porque las reacciones mostradas indican que solo con agregar oxígeno a aguas contaminadas se puede generar la evaporación de todos los contaminantes presentes en ellas. Primero, ¿solo necesito oxígeno? No, necesito luz y el ion hierro. ¿Listo? Entonces, no solo con oxígeno puedo generar el proceso. Además de eso, la materia orgánica no se evapora, se degrada. Es diferente evaporar que degradar. ¿Qué quiere decir evaporar? Evaporar hace referencia a que yo lo caliento y él se va en forma de gas, ¿listo? O de alguna forma pasa a estado gaseoso. Degradar es que yo rompo la molécula en partes más pequeñas y la hago más fácilmente asimilable o fácil de expulsar del medio, ¿listo? Entonces, en este caso, no es evaporar, ¿listo? Y el oxígeno se puede extraer de la atmósfera terrestre. Muy bien, el oxígeno lo puedo sacar del oxígeno, del aire, perdón. Listo. Hasta ahí esa parte estaría bien, pero el problema está en que como tal el oxígeno no solo sirve para, o sea, solo no funciona, necesito el hierro y necesito la luz. Entonces, descartado la C. Dice, porque al agregar hierro y oxígeno a las fuentes hídricas en presencia de luz solar, se puede transformar los contaminantes del agua en compuestos que mejoran su aroma y sabor. En primera instancia, aquí vamos a ver y voy a borrar para que veamos una reacción de descomposición. ¿Cuál es el objetivo principal de una reacción de descomposición? Es degradar las sustancias, es decir, descomponerlas o desaparecerlas. Entonces, yo tendré la materia orgánica más el OH radical, y el objetivo de esto es convertirlo en CO2 más H2O. ¿Listo? El objetivo de cualquier degradación es llegar a eso que se llama mineralización, dióxido de carbono y agua. ¿Listo? El dióxido de carbono es un gas que nosotros olemos constantemente, lo respiramos y ni cuenta nos damos que existe. El vapor de agua nos dice esto está como húmedo, pero tampoco ni sentimos un mejor sabor ni sentimos un mejor olor. Entonces, los procesos de degradación que vemos van a producir moléculas que mejoren el aroma y el sabor. Falso, van a producir moléculas más pequeñas que posiblemente hasta pierdan esas propiedades de sabor y olor en el sistema. Finalmente tenemos la D. Dice, porque el hierro forma una capa protectora sobre el agua y actúa como un filtro que no permite la formación de contaminantes sólidos o de radicales dañinos para el consumo humano. El hierro
está queriendo decir que forma una película que aísla el lago en la parte superior. El hierro, al ser un ion, ser una molécula cargada positivamente, incluso con 3 cargas positivas, ella va a ser altamente atraída por los lados negativos de la molécula de agua. ¿Listo? Por los átomos de hidrógeno. ¿Listo? Mírenlos, ahí están. Aquí están. Y todos ellos se atraen porque son la parte negativa del agua. ¿Listo? Eso hace que los iones de hierro sean altamente solubles en agua. Por tanto, ellos, por más que usted quiera, no van a formar una película. Y segundo, no van a evitar ellos que otro tipo de contaminantes sólidos ingresen. Eso es falso. Respuesta correcta, entonces la unidad tiene la razón. La A. 83 sería la A, porque tengo oxígeno abundante en el aire, luz abundante del sol, y lo único que me falta es adicionar hierro para quedar completo en el sistema. ¿Listo, chicos? Con esa vamos en el 83 y ya responderíamos todas las preguntas del encabezado. Ahora sí, tomemos la... perdón, ya vamos para el 83. Aquí dice, en las reacciones 2 y 3, la sustancia H2O2 es un compuesto. De eso no vamos a dudar. La razón por la cual esta sustancia se conoce como un compuesto es porque, a ver, ¿qué es un compuesto? Rápidamente, Catalina, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un átomo de oxígeno, y esta? O que también se expresa como O2. El primero es un átomo, el segundo es una molécula. Ambos son moléculas que representan un elemento. Eso es un elemento. Y un compuesto es una sustancia química formada por 2 o más elementos. Formada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, el agua. H2 más O2 produce H2O. Y aquí necesito colocar 2. Listo. Entonces, a partir de un elemento, formo agua. ¿Listo? De 2 elementos. Y el agua que tiene es H enlazado a oxígeno, enlazado a hidrógeno. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Eso es lo que pasa en ese sistema. Entonces, un compuesto que tiene 2 o más elementos unidos por enlaces químicos. Ahora, miremos acá. El H2O2, ¿cómo sería? H enlazado al oxígeno. Ahí el hidrógeno cumple su octeto porque solo está adquiriendo los 2 electrones que requiere. El oxígeno, en este caso, le haría falta un electrón de más. Entonces, ¿qué hace? Se establece un vínculo con otro oxígeno y ahí completaría su octeto. 2, 4, 6, 8. Muy bien también. Y este oxígeno dice, a mí me falta uno. ¿Con quién me uno para generar ese octeto? Entonces se va a unir con un hidrógeno y aquí vuelve a establecer. Entonces los enlaces quedarían hidrógeno enlazado a oxígeno, oxígeno enlazado a oxígeno y ese oxígeno enlazado a un hidrógeno, teniendo como tal la molécula de H2O2. ¿Listo? Entonces es un compuesto porque está formado por 2 elementos unidos químicamente. Vamos a buscar si hay algo así en la respuesta. Dice, su carga total es 0 y no tiene estructuras y no tiene electrones en su estructura. La carga neta de esta molécula sí efectivamente es 0, porque si sumamos todas las cargas en ningún momento vemos que se cargue positivo o negativo, pero electrones tiene estos 2 electrones, estos enlace de aquí son 2 electrones, de acá son otros 2, aquí hay otro y aquí hay otro, por ejemplo, y este es otro, o sea que electrones sí tienen su estructura. Toda molécula química, todo compuesto tiene electrones en su estructura, incluso los átomos tienen electrones en su estructura. B, actúa como producto reactivo en diferentes reacciones y solo los compuestos pueden hacer eso. Devolvámonos a las reacciones. Este es un ion de un elemento químico. Este es un elemento químico, es el oxígeno. Y miren, están actuando como reactivos
Y de paso acá se están presentando, uno de ellos se está presentando como producto, es decir que los elementos pueden actuar como reactivos o como productos en las reacciones químicas. No solo los compuestos pueden hacer eso, entonces en ese caso sí debo descartar esta que dice que es un compuesto porque porque actúa como reactivo y como producto. Falso, eso también lo pueden hacer los elementos y vimos en las reacciones dos de ellos. Después de eso dice, se descompone en dos elementos químicos unidos mediante un enlace. Se compone de dos elementos químicos. ¿Cuáles son los dos elementos químicos? Son hidrógeno y oxígeno. Unidos mediante un enlace químico. Listo, ahí está. Respuesta correcta, la C, basados en la definición. Y la D dice, al reaccionar con el hierro 2+, se descompone en tres elementos de la tabla periódica. Y solo los compuestos se descomponen bien. Un compuesto se descomponen elementos de la tabla periódica. Pero veamos, al agregarle el Fe2+, es decir, en esta última etapa, él se descompone en elementos. Este es un elemento que es hierro 2+. Este no, este es oxígeno enlazado a hidrógeno, y esto es otro compuesto. Y este de acá es otro compuesto también. Entonces, en este caso, no se están descomponiendo el elemento, se está descomponiendo en un elemento y dos compuestos. Por lo tanto, también debo descartar la D. ¿Listo? Respuesta correcta finalmente de la 82 es la C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo que intervenir? Catalina, ¿todo está bien por allá? Alejandra, Joana, Juan David, Keiner, Oscar, Jamie. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bueno, eso. Hablen, al menos que parece que estoy hablando solo. Entonces, ahorita sí. La 84 dice, Juan tomó una olla y agregó 1 litro de agua y lo mezcló con 2 cucharadas de sal. Listo. Hizo el experimento. Tomó su litrazo de agua, le agregó 2 cucharadas de sal, la 1 y la 2. Perdón mi forma de dibujar cucharas, ahí tienen, pues imagínenlo. Y entonces le quedó una solución con 2 cucharadas de sal. ¿Listo? Y las agitó, bueno, y calentó la mezcla. Lo que obtiene es agua salada y vamos a evaporarla, ¿listo? Y cuando observó que la mezcla empezó a hervir, tomó la temperatura. Esta fue de 110 grados centígrados. Esta mezcla tiene una temperatura de ebullición de 110 grados centígrados. Ya Mayeli está pensando, uy, a mí la del agua es de 100, entonces indica que la sal le subió la temperatura. Muy bien. Vamos a ver. Él concluye que el aumento de la temperatura de ebullición del disolvente es directamente proporcional a la cantidad de sal agregada. Posteriormente, en su clase de ciencias, quiso mostrarle a sus compañeros que el agua podía hervir a esa temperatura. Para ello, usa el mismo termómetro y la misma olla. Teniendo en cuenta la información anterior, si Juan quiere que quiere observar los mismos resultados, ¿cuáles o cuál condiciones debe implementar? Si yo quiero realizar esto exactamente igual que me dé lo mismo, ¿qué debo hacer? Si quiero repetir un experimento para que me dé exactamente el mismo valor, ¿qué debo hacer? ¿Debo cambiar las variables? ¿Debo ahora medir más sal, medir menos agua, medir más agua, medir menos agua? ¿Qué debería yo hacer en ese caso? Lo mismo, ¿Qué? lo mismo. Exactamente, vamos a buscar lo mismo entonces. Mezclar 5 cucharadas de sal con 10 litros de agua. ¿Eso fue lo que se hizo? No. B, mezclar 2 cucharadas de sal bien con 1 litro de agua. Eso es exactamente lo mismo. Lo que hice en la casa o en el experimento lo voy a traer a mi grupo de trabajo, entonces eso está bien. C, usar 3 cucharadas, falso, ya. Y para más piedra que dice que es sal únicamente y el agua, entonces ¿qué? Entonces, ¿de qué va a ser? ¿Qué va a ebullir? Listo. Y la D dice usar 2 litros de agua, duplicar el volumen,
pero no agregar sal. En este caso, noten ustedes que el problema está en que tengo que agregar sal, si no estoy viendo el punto de evaporación del agua, entonces descartado. En este caso, la C no es, la D tampoco, la única que nos queda con el doble chulito y el visto es la B. Por tanto, la respuesta correcta de la 84 es la B. ¿Listo, chicos? Si ustedes quieren obtener el mismo resultado que obtuvieron en su laboratorio, cuando lo saquen al público, tengan en cuenta que deben tener las mismas condiciones experimentales. ¿Listo? Esa estaba fácil. Esta, vamos a leerla y está un poquito complicada, pero leámosla. Durante el ciclo, o sea, un ciclo, ya vemos que no arranca por decirnos que un ciclo es algo que, perdón, un ciclo, en este caso, inicia y termina generando una vuelta que se mantiene constante. Eso es un ciclo. Un proceso que se mantiene retroalimentándose a sí mismo, perpetuándose. ¿Listo? Entonces vamos a ver, aquí nos dicen, durante el ciclo de vida de la lombriz parasitaria conocida como tenia necesita un huésped intermediario y uno definitivo. Perdón, el huésped intermediario se infecta al comer pasto contaminado. Ah, listo, vamos a ver entonces, voy a dejar por aquí mi pastico. Entonces, en este pastico habían unos huevitos. ¿Listo? Entonces, pasto contaminado con huevos de tenia. Entonces, de ahí llegó mi huésped intermediario, entonces voy a llamarlo huésped intermediario. Él se infecta por comer de aquí. Por comer los huevos directamente del pasto. Estos huevos se transforman en larvas y viajan desde el intestino hasta los músculos a través de la sangre. Las larvas se quedan a vivir dentro de los músculos. Ah, listo, entonces lo que es la carnita, toda la carne de mi huésped intermediario está infectado por las larvas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el producto de mi huésped que posiblemente me transmita la enfermedad? La carne. Entonces, yo posiblemente un depredador que se come al huésped intermediario será mi huésped definitivo. Listo, los depredadores o huéspedes definitivos consumen estos animales. Ah, listo, alguien se alimenta de ello. Entonces, ahorita llegó a mí, huésped definitivo, el cual se alimentó de la carne del huésped intermediario. Esos animales ingieren las larvas de la tenia. Esas larvas crecen y se reproducen dentro del depredador. Ah, bueno, aquí adentro la larva crece y se vuelve la tenia, la solitaria. Listo, crece. Y cuando crece llega el momento en el cual ella se reproduce, entonces ella vuelve a poner huevitos. Esos huevitos, miren lo que dice a continuación, se reproducen dentro del depredador. Los huevos de tenia se expulsan por las heces y luego quedan adheridos al pasto. Entonces, el huésped definitivo lo expulsa y queda adherido al pasto. De acuerdo a esa información anterior, si el humano es el huésped definitivo de la tenia, ¿cuál de los siguientes modelos representa dicho ciclo de vida de la tenia? Veamos. El B y el C tienen algo en común, es que arranco aquí, termino acá. En ningún punto estos dos se vuelven un ciclo, ¿listo? Entonces, en ningún punto hay una recirculación, entonces como tal, esto no es un ciclo. Y B y C, perdón, miren, arranca aquí, pero tampoco es que se cicle. Eso entonces, al no ser ciclos, no puedo tomarlos en cuenta, simplemente los descarto por observación rápida y concreta del sistema, ¿listo? Ahora, a continuación vemos A. En el A buscamos el primer paso. El primer paso, para los que tienen ahí, está aquí. ¿Listo? El primer paso dice, tenias adultas son expulsadas en las heces de los humanos. La larva adulta no es expulsada en las heces. Lo que es expulsado en las heces es el huevo, ¿recuerdan? Entonces, por eso esta parte de aquí no cumpliría solo por el primer paso. Busquemos ahora en la D, que es la única que nos queda. La D, busquemos el paso 1. El paso 1 está aquí. Dice, los huevos expulsados en las heces de los humanos, bien. Huevos son expulsados en las heces, aquí está el huevo. El huevo, dice la 2. Consume los huevos provenientes del pasto. Ah, el marrano consume los huevos provenientes del pasto.
Ellos crecen allá, las larvas se van a la carne y aquí me llega la carne. Miren, ahí está. Etapa 3, las larvas incubadas en el músculo del cerdo. Muy bien. Aquí viene la etapa 4, son fuente de alimento para el humano. Dice, el humano ingiere la carne contaminada del cerdo. Ahora sí, en el interior del humano crece el huésped y se desarrolla la tenia, que es esta que tenemos acá. Y finalmente dice, la tenia adulta en el intestino humano expulsa los huevos. Este es un ciclo completo y describe perfectamente lo que encaja en el encabezado con el sistema. ¿Listo? Por tanto, la respuesta correcta va a ser la D, efectivamente, como está diciendo Mayerly. La respuesta correcta va a ser la D, 85D. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Va todo claro? Pregunten con confianza. ¿Entendieron? Solo hay que analizar la gráfica y ver constantemente hacia dónde nos está guiando. Las dos primeras las descarto porque no son ciclos. Y en la A la descarto rápidamente porque me está dando un paso equivocado en el ciclo. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, como veo que no, entonces continuamos con la 84. La 84 dice... El vuelo comercial, que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo, maneja una tabla como la siguiente para calcular combustible necesario en cada trayecto. Entonces, kilómetros, si usted va a viajar en ese avión 1 kilómetro, tanquelo con 10 litros. Si va a viajar 8.4 kilómetros, tanquelo con 78 litros. ¿Listo? Eso es lo que dice ahí. Ahorita sí. A partir de la información anterior, ¿cuáles son los títulos apropiados para las columnas de la tabla respectivamente? Los litros, ¿qué unidad o qué propiedad de la materia me representan? Oscar, ¿cuáles? ¿Qué mido yo en litros? En litros yo mido el volumen. ¿Listo? Y en kilómetros, ¿qué mido yo? La distancia. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a buscar. La primera columna debe ser distancia. Aquí dice área. Falso. El área es una unidad al cuadrado. Entonces, vamos a ver esto. Tengo una distancia desde el punto A hasta el punto B. Si yo quiero hacerla en 2 dimensiones, tengo 2 distancias y las uno. Eso me genera a mí un plano o una proyección en el plano cartesiano. Entonces, tengo esta hoja. Toda la cara de la hoja, toda la superficie que abarca es lo que va a llamar área, ¿listo? Y por eso también el área la puedo definir como lado 1 por lado 2, lo que me quedaría a mí en factor de unidades como distancia al cuadrado, y ahí viene que sean centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, ¿listo? Kilómetros al cuadrado, todo eso está asociado a que al ser al cuadrado, pues va a ser unidades de área. Volumen. El volumen, sí, efectivamente es lo que debe ir en la línea o en la columna 2. ¿Y el volumen qué es? Simplemente tomo esa área que antes tenía, ¿listo? Tomo toda esta área, distancia 1, distancia 2, y la mido en función de el fondo. ¿Listo? Es decir, ya la manejo en 3 dimensiones, por tanto incluyo otra dimensión, longitud, un espesor y una profundidad, ¿listo? Entonces en este caso el volumen va a ser distancia 1 por distancia 2 por distancia 3, que es igual a decir que es la distancia al cubo. De aquí vienen las unidades metros cúbicos, centímetro cúbico, y ahí tenemos todas ellas. Entonces, volumen ya vemos, y el volumen yo lo puedo dar en metros cúbicos, o asimismo también lo puedo presentar como litros o mililitros, porque son equivalentes al volumen, ¿listo? Entonces, bien. La B dice, distancia, bien, es lo que estoy midiendo aquí en kilómetros, y tipo de combustible. En la otra no está diciendo diésel, gasolina normal, ACPM industrial, no, simplemente está diciendo
la cantidad en litro, entonces falso. C, cantidad de personas, no veo la cantidad de personas, solo sé que el vuelo lleva 500. Y volumen, bien, volumen sería esa columna, la 2, pero no nos encaja. Y veamos la D, que sería la correcta. Distancia, muy bien, y volumen, muy bien. La primera columna sería la distancia en kilómetros, la segunda sería el volumen en litros que usted debe cargar para ese tanque de combustible. ¿Listo? Entonces la 86, perdón, la 86 es la D. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Espero que todo esté quedando bien. Oscar, Mayerly, Keiner, Juan, Joana, Esteban, Catalina, Alejandra, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Los escucho re suavecito, así es que voy a subirle todo el volumen para tenerlos ahí. Listo. Vamos ahorita así a copiar esta. Ahorita. Listo. Permítanme entonces, borro acá. Y borremos acá para que ustedes tengan acceso a esta. Esa pregunta es muy simple, dice. Los órganos de los sentidos permiten recibir información aportada por el exterior y en el interior de los organismos vivos. ¿Listo? Los órganos fotorreceptores dan información sobre lo que ocurre en el exterior del cuerpo en relación a los cambios de luz. La figura muestra un gato recibiendo un estímulo lumínico. Entonces, los sentidos son ese conjunto de órganos que nos permite a nosotros sensar o analizar nuestro entorno. Entonces, todos sabemos que hay, por definición, 5 sentidos clásicos. El primero que vemos ahí es la vista, que es un sentido fotorreceptor. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la luz. Eso yo dependo de la luz para ver, para analizar qué hay a mi entorno, decir, uy, allá hay un pato, allá está el computador, aquí está el vaso, tal cosa, tal otra. Listo, después seguimos con el olfato y el gusto. Olfato medido por ¿quién? Por nuestra nariz. Y el gusto por nuestra lengua. Uy, esto está salado. Uy, esta loción huele rico. Uy, esto huele feo. ¿Listo? ¿Qué debe haber ahí? Estos son sentidos que son de la familia de las quimiorreceptoras. ¿Por qué se llaman quimiorreceptoras? Porque resulta que el olfato lo transmite una molécula química que va desde la loción hasta su nariz, va desde el alimento hasta su nariz y su nariz la detecta y dice, esto me huele a, y manda un impulso químico. El gusto está en la lengua y es el que le manda impulsos de sabores. Ah, esto es dulce. Ah, esto es azucarado. Ah, esto es salado. Entonces, por eso se llama quimiorreceptoras. Y por último tenemos el tacto y el oído. Conocidas por el tacto lo siente la piel y el oído principalmente todo nuestro sistema de el oído como tal. Todo el sistema que tenemos aquí en el túnel auditivo y en toda la oreja hacia adentro, ¿listo? Y estos tienen otra definición, estos son mecanoreceptores. ¿Qué quiere decir que sean mecanoreceptores? Mecano hace referencia a que dependen del movimiento. En el caso del tacto, pues ¿de qué? De que algo haga contacto con mi piel o de que algo me chuce o de que mi piel sienta algún movimiento sobre ella. Eso es el tacto. ¿Y el oído por qué? Porque el oído recibe las vibraciones de onda. Las ondas llegan ahí, golpean el martillo, golpean el yunque y el estribo, todos los huesitos que están ahí, y esas vibraciones hacen que se transmita un impulso eléctrico al cerebro. Por eso son mecánicas, porque dependen del estímulo de un proceso físico como lo es el golpeteo de una onda, por ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos vista, fotorreceptor, olfato y gusto, quimiorreceptoras, tacto y oído, mecanoreceptoras. Vamos a ver qué pasa con el gatico. Al gatico yo le estoy iluminando con una lámpara. Entonces yo esperaría que su sentido de la visión se vea afectado. Dice, si el gato perdiera sus órganos fotorreceptores, es decir, los ojos, pierde la capacidad de la vista.
¿Cuál de los siguientes estímulos no podría percibir? A ver, si yo le quito los ojos y es fotorreceptor, ¿qué no podría ver? No podría recibir, claro, la luz. Entonces, los cambios de temperatura, eso lo hace la piel a través del tacto. Falso. B, los cambios de luz. Bien, le estoy quitando el órgano que le permite a él hacer un cambio o sensar cambios de luz en su interior. Es que dice aquí, los cambios de olor y sabor. El olor depende de la naricita, que no se le estoy tocando, y el sabor de su lengua, que tampoco se le estoy tocando. Entonces, falso y falso. Ahora, cambios de sonido. Esos los mantengo yo asociados acá a la oreja del sistema, ¿listo? Entonces, o a la oreja del gato. Entonces, no lo estaría cambiando. También descartado. Respuesta correcta, efectivamente la B, que es los cambios de luz. 87B, cambios de luz en el sistema. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Bien, profe. ¿Bien? Listo. Entonces, espero. Permítanme, me coloco los audífonos que la verdad no los escucho. Entonces, ahorita sí. Continuemos acá. Listo. De este lado está el micrófono. Listo, chicos. Vamos a bajarle. Ahorita sí. Analizando esto, vamos a seguir con las preguntas, que es la 88, dice. Un estudiante quiere saber cuál es la dieta principal de un murciélago. El Stimuria aractotomasi. Para ello, recolecta muestras de excremento de 10 individuos y determina el tipo de alimento que consume usualmente la especie. Se encontró semillas de pulpa y tomatillo, por lo cual el estudiante concluyó que los murciélagos de esta especie se alimentan de pulpa y tomatillo. Ahí vamos a ver aquí lo mismo que yo le explicaba del método científico hace un tiempo. Tiene una pregunta. En este caso, la pregunta del estudiante es: ¿de qué se alimenta el murciélago? Va y hace un experimento, que en este caso es tomar 10 individuos y ver qué hay en las heces. Después de eso tiene un resultado, que es que en las heces hay puro tomatillo, y finalmente con ese resultado él tiene una conclusión. Todos son parte importantes del sistema, del método científico, del sistema científico. Entonces vamos a ver todos los ejemplos que tenemos aquí. La A, en la A vemos que en el cabeza dice, ¿cuál es la dieta principal del murciélago este? Bien, es la pregunta que nos planteamos, entonces aparte, bien. Después dice, el experimento. Se tomaron 10 murciélagos de la zona y se obtuvieron muestras de sus excrementos. Muy bien, eso es lo que estamos diagramando. Se analizaron las sustancias presentes en el excremento para identificar el tipo de alimento. Muy bien. Me están diciendo el experimento. Bien. La conclusión dice, los murciélagos se alimentan principalmente de tomatillo. Bien. Pero ¿y esa conclusión de dónde la sacó? ¿Dónde está el resultado? Aquí no hay ningún resultado, solo dice, tomé los excrementos de 10 murciélagos y luego digo, concluyo que se alimenta de tomatillo, pero ¿y el resultado cuál es? Ay, aquí está la foto del murciélago, que no nos aporta nada igual. Pero entonces la A no nos sirve porque nos faltan los resultados. La B dice, ¿cuál es la dieta principal de la A? Bien, la pregunta está hecha. El experimento dice, se toman 10 murciélagos de la zona y se obtuvieron muestras de su excremento. Se analizaron las sustancias presentes en el excremento para identificar el tipo de alimento. Muy bien, ese es el experimento. El resultado, bien, ahorita sí me trae el resultado, vamos a leerlo, dice, se encontraron muestras de semillas y pulpa de tomatillo. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y la conclusión dónde está? ¿Dónde está la conclusión? Que dice ahí, listo, se obtuvieron semillas de tomatillo, ¿pero qué? Entonces, ¿come ranas o qué se alimenta el murciélago? Aquí vemos las fotos del murciélago y la foto del tomatillo. Tampoco es que aporte mucho, ¿listo? Vamos para la C. Voy a borrar esta parte. La C dice lo siguiente. En la C tenemos
Dice, ¿cuál es la dieta principal del murciélago? Muy bien, ¿dónde está? Aquí está, esta parte está bien. Experimento, se toman 10 murciélagos de la zona y se obtuvieron muestras de su excremento. Bien, eso se hizo. La foto del murciélago que no está de más, bien, dejémosla. Se analizaron las sustancias procedentes del excremento para identificar el tipo de alimento consumido. Bien, eso es parte del experimento. Pero, ¿y los resultados? ¿Dónde están? Pero y además de eso, la conclusión que le hicieron. ¿Listo? Entonces, ahora sí, tampoco nos sirve eso. La D. ¿Cuál es la dieta principal del murciélago? Bien, la pregunta. Experimento. Se tomaron 10 murciélagos de la zona y se obtuvieron muestras de su excremento. Se analizaron las sustancias presentes en el excremento para identificar el tipo de alimento consumido. Muy bien, eso es el experimento. Resultado. Se encontraron muestras de semillas y pulpa de tomatillo. Ah, muy bien, entonces puedo decir que ese animal. La conclusión, el murciélago se alimenta principalmente de tomatillo. Ah, miren, tiene pregunta, experimento, datos y conclusión, más la foto del murciélago. Efectivamente, la respuesta correcta es la D. Para la 88, D de dedo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿preguntas? ¿Están ahí, por Dios santísimo? Sí, profe. Listo, Todo bien. Esteban. Bueno, me alegra que todo bien. Ya que tengo un poquito de cansancio, voy a ir a tomar un café, démonos 10 minuticos, un descansito, para que ustedes también se recuperen. Y a las 5 en punto continuamos con la preparación. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Listo, chicos, entonces pueden ir a descansar un momentico, vamos por ese café que tanto queremos y ya volvemos en 8 minutos. ¿Listo? Quedo atento a sus comentarios. Cualquier cosa voy a estar aquí, solo es que hablen y los atiendo. Perfecto, ya regreso.
Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos. Aún no se acaba su descanso, tranquilos. Tienen 3 minutos aún, pero voy a estar aquí por si tienen alguna pregunta sobre la temática tratada. ¿Listo? Terminamos con el murciélago y seguimos con esta. Vamos a ver. ¿Listo? Listo chicos, arrancamos nuevamente, faltan 2 minutos. Listo. Vayan trayendo, vayan viniendo todos, arrancamos otra vez para que no se nos haga tan tarde. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Los que quedamos por ahí, Esteban, Keiner, Mayerly, Alejandra Palechor, Oscar Ordóñez, Jamie Meneses, ¿alguna pregunta? Es más, ¿están ahí? Jamie, Ninguna pregunta, profe. ¿quién habló? Mayerly. Hola Mayerly, listo. ¿Hasta ahí vas bien? ¿Todo está quedando claro? Sí, profe, gracias. No, ustedes. Listos, muchachos. Vamos, que motivémonos, que sé que está un horario pesado, pero vamos. Ahorita sí, vamos a volver a la presentación y continuamos. Esperen, listo. Ya son las 5, entonces. Dice, en un estudio se determinó el número de hembras y machos por metro cuadrado de una especie de golondrinas en 7 sitios de muestreo. Listo, tenemos del sitio 1 hasta el sitio 7. Los resultados se muestran en la tabla. Muy bien, aquí tengo los resultados y tengo todo lo que necesito yo de eso. No me voy a poner a analizar en cuál hay más, en cuál hay menos, no. Simplemente dice, se requiere identificar la distribución de hembras y machos de golondrinas por sitio. ¿Cuál de los siguientes gráficos es el más adecuado? Entonces nos piden, dígame qué sitio tiene más o qué sitio tiene menos golondrinas y ahí nos vamos ubicando. Entonces, veamos estas gráficas. La primera de ellas que me muestra en un solo diagrama donde yo tengo como variable dependiente, tengo la cantidad de machos o hembras, el número por metro cuadrado. Muy bien, eso es la respuesta que yo estoy midiendo. Ahorita, ¿cuál sería mi variable independiente? Pues el sitio sería mi variable independiente porque se escoge ese sitio, ese otro y ese otro. ¿Listo? Entonces miren que acá en el eje X del sistema efectivamente estoy analizando los sitios. Y además de eso en una gráfica me dicen, miren, las que son oscuritas son las hembras, los que son claritos son los machos. Entonces yo, sitio 1, más hembras que machos. Sitio 2, más por un pelo de rana calva ganan los machos. En el sitio 3, más machos que hembras. Y ahí voy analizando yo. Incluso en el sitio 7, por ejemplo, puedo ver que la cantidad de hembras es muy alta y la de machos es poquita. Es decir, ahí no hay muchos machos. Esta gráfica me permite a mí comparar y decir qué sitio tiene más machos y más hembras y poder observarlos rápidamente. Vamos a ver la B. La B porque está mal. Miren, aquí en la variable independiente nos da un número que ni siquiera nos dice qué es. Entonces, el número no es lo que yo estoy determinando. Yo determino el sitio 1, sitio 2 y ahí veo el número de individuos. Entonces, falso. Ya lo sé, está mal. Y acá me dice que están los sitios. No, pues la gráfica está
realmente mal dibujada. La variable independiente está en el lugar de la variable dependiente y así no podemos tomar la gráfica. ¿Listo? El siguiente. En el siguiente estoy haciendo un diagrama de pastel o de torta. Ustedes ya saben que es un diagrama circular. Entonces, en el diagrama circular yo simplemente indico porcentaje de cada uno de ellos. Pero miren que aquí dice, lo único que dice sitio 1, 2%, sitio 1, 2%, sitio 4, 50%. Veo que está el sitio y están los porcentajes, pero los porcentajes, ¿acaso me representan los valores que yo tengo acá? Yo no puedo así, a grosso modo, a menos de que me ponga a sumar cuántos hay, la sumatoria total y establecer cada uno de ellos a cuánto porcentaje equivale. Esta gráfica no me está informando rápidamente ni me está permitiendo comparar entre sitios. Además, eso sí dice sitio 1, bien, pero hembras o machos. Entonces, no sirve en este caso. Y miremos la última, tiene el eje X bien puesto, los sitios tiene el eje Y bien puesto, que son la variable de respuesta, que sería el número por individuo, pero miren que tengo valores positivos para las hembras, por ejemplo, y negativos para los machos, es decir, que en un lugar yo puedo tener 12 hembras y menos 12 machos. Recuerden, cuando estamos hablando de factores reales, los números negativos no existen en la naturaleza, es decir, yo no puedo decir menos 4 gallinas, porque no van a existir esas menos 4 gallinas, los menos 4 codornices en este caso. Entonces, esta no existe porque tengo valores negativos. Respuesta 100% correcta para la pregunta 89 es la A. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Espero que vayan bien. Ese estuvo fácil, simplemente es análisis de gráficas. Buscamos la que mejor nos represente la tabla y listo. Siempre recordando entonces, lo que yo mido es la variable respuesta. La forma como yo lo defino, que lo voy a medir, es mi variable independiente. En este caso, yo defino los sitios y ahí voy y mido las torcasas, ¿listo? O las golondrinas, el individuo que sea. Entonces, ese número que me da es mi variable respuesta. Entonces, esa variable comúnmente la coloco en el eje Y, ¿listo? Y también recordamos que valores negativos no existen. Yo no puedo decir menos 3 torcasas con T. Entonces, hasta ahí se escribe por sí mismo, ¿listo? Pasemos a la 90. La 90 dice, en la tabla se muestran los puntos de fusión y de ebullición de 4 sustancias. Listo, ahí están. Si se calienta en 4 recipientes separados cada una de ellas. Ah, listo. Voy a calentar en uno plata, en otro voy a calentar mercurio, en otro voy a calentar acetaldehído y en otro voy a calentar agua. Listo. Los voy a calentar en sistemas independientes. Cada uno de ellos, por tanto, tiene diferentes puntos de fusión y puntos de ebullición. ¿Qué es un punto de fusión? Es el punto al cual el estado sólido pasa a líquido. ¿Listo? Y punto de ebullición es el punto en el cual el estado líquido pasa a gaseoso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo plata, empiezo a calentar la plata. Cuando llegue a 962 va a pasar de sólido a líquido. ¿Listo? De sólido a líquido. Eso indica esto. Y todos van a ser sólidos a líquidos. Y ahorita cuando caliento y paso por 2162 voy a pasar de líquido a gas. Entonces, para yo tener la plata en estado gas, requiero superar los 2162 grados centígrados. Sin embargo, veamos el acetaldehído sólido hasta que se calienta menos 123 grados. O sea, menos 123 grados, eso es por allá abajo en el frío absoluto. Entonces, él ya está líquido. A temperatura ambiente, digamos a los 18, en un frío así como el de Popayán, a los 18 ya estaría líquido, pero cuando pasa por los 21, pasa a gas. Entonces, en la temperatura ambiente ya está en estado gaseoso. Listo. Vamos a ver qué nos dice. Si se calientan los 4 recipientes separados, cada uno de los anteriores sustancias, hasta que una sustancia, hasta una temperatura de 200 grados, o sea, todos los caliento hasta 200 grados. Ahorita sí, ¿cuáles de las sustancias se mantienen en el recipiente en estado sólido o líquido? Ah, bueno, entonces, ¿cuáles van a estar en estado sólido? Las que van a estar en estado sólido son aquellas que presenten temperaturas de ebullición mayores a 200.
esas van a estar en estado líquido o en estado sólido. ¿Por qué? Porque todas aquellas que se encuentren por debajo de 200 ya se van a evaporar hace rato. Hagamos un ejercicio aquí para tratar de explicarlo. Tengo una recta. 200 está aquí. ¿Listo? Bueno, la voy a hacer es incluso 200 más cercana. Aquí está, vamos a hacer. Aquí está 21, que es el del acetaldehído. Aquí está 100, que es el de agua. Aquí está 200. Aquí está 357. Y aquí está 2162. Listo. A esta temperatura yo fijé mi sistema. Aquí está el sistema, hasta ahí los calenté. Entonces, empiezo desde cero, subo, voy calentando. Cuando llego aquí, aparece la temperatura de ebullición de la primera sustancia, que es acetaldehído. Entonces aquí, a los 21 el acetaldehído se fue en forma de gas. Listo, sigo calentando, sigo calentando. A los 100 es la temperatura de ebullición de ¿quién? Del agua. Entonces se fue en forma de gas el agua. Sigo calentando, llego a 200, ahí me detengo. Las que están por encima de 200, ¿sí ven? Siguen estando en estado líquido. Porque ellas, o sólido, porque ellas no alcanzaron la temperatura de ebullición. Por tanto, no pasan de estado líquido a estado de gas. Entonces, ¿cuáles van a ser los que quedan? Simplemente la plata y el mercurio. Plata y mercurio, entonces busquémoslos. Acetaldehído y agua, se fueron, se evaporaron. Perdón. Mercurio y agua. El mercurio quedó, pero el agua se fue hace rato, a los 100 se fue. C, plata, bien, la plata quedó, pero el acetaldehído a los 21 grados hace rato se ha ido. D, plata y mercurio, respuesta correcta la D. ¿Listo, chicos? ¿Entendieron por qué la D? ¿Listo, chicos? Entonces, simplemente es determinar qué le están preguntando y con base a eso usted, a los conocimientos que ya tiene, qué es una temperatura de ebullición y qué es una temperatura de fusión, puntos de ebullición y puntos de fusión, usted ya puede definir cuál va a ser su respuesta, ¿listo? Y si no, pues se ayuda de los diferentes análisis gráficos y el comportamiento de la materia que hemos estado analizando a lo largo del curso. ¿Listo, chicos? ¿Hace alguna pregunta? No, profe. Bien, continuemos. Entonces, acá dice, un cuerpo de velocidad V1 colisiona con un cuerpo quieto de igual masa. ¿Listo? Las dos masas son iguales, los voy a poner a colisionar. Los dos cuerpos se mueven de una forma rectilínea uniforme como se muestra en la figura. ¿Listo? Entonces, este estaba quieto, este está quieto, lo impacto con otro que viene con una velocidad V1 y la misma masa y observo que la cantidad de movimiento que tengo se distribuye, va para acá y empieza a generar movimiento en este sistema y aquí también empiezo a generar movimiento, entonces yo estoy generando movimiento. Entonces ambos cuerpos arrancan su movimiento, ahorita sí. ¿Qué se necesita para que ambos cuerpos arranquen su movimiento? Dos cosas. La primera, vencer la inercia. ¿Qué es la inercia? La tendencia que tiene un cuerpo a mantenerse en su estado de menor energía, ya sea reposo o ya sea movimiento. ¿Listo? Eso lo estableció Newton. Entonces, lo primero es que tiene que haber una energía. ¿Listo? Se venía con una velocidad, le transmitió una energía cinética, golpeó y se empezaron a mover bien. Y la segunda, para que se mantenga el movimiento, es que no hayan fuerzas que se opongan al mismo. Por ejemplo, si esos van con una velocidad, pero por sí el piso los lleva en el sentido contrario, los frena, o hay rozamiento con el suelo, el movimiento se va a detener. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Teniendo en cuenta que en el proceso se conserva el momentum total. ¿Qué quiere decir momentum total? Es la cantidad de movimiento que venía. Entonces, si aquí viene con una energía de 100, al dar el golpe, bueno, momentum se puede definir en función de energía, pero es como una fuerza. Entonces, 100 unidades de fuerza pegan contra esta esfera y aquí se van 50, 50, 80, 20. El caso tal es en que ambas están distribuyéndose el momento y ambas van a arrancar movimiento. ¿Listo? ¿Por qué después del choque los cuerpos se mueven de forma rectilínea uniforme? ¿Qué quiere decir rectilínea uniforme? Es decir, que
se mueven en línea recta y se mueven con una velocidad constante. ¿Listo? Eso quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. Son las dos características. Primero, describe un movimiento de una trayectoria recta. Y segundo, los cuerpos que se mueven en él establecen una velocidad constante. ¿Listo? Ahorita sí. Porque el movimiento era rectilíneo acelerado antes del choque. Aquí viene la pregunta, ¿entra en el acelerado el movimiento rectilíneo acelerado o uniformemente acelerado, que también se llama? Indica que la velocidad está cambiando. Cuando la velocidad cambia, eso es aceleración, veamos. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿listo? La distancia que recorro en un tiempo determinado, eso es equivalente a la velocidad. ¿La aceleración qué es? La aceleración no es más que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Para qué hay una variación de velocidad? Muy bien, como está diciendo Mayeli, entonces tiene que haber una velocidad final menos una velocidad inicial dividido el tiempo que se tarda en subir desde la velocidad 1 a la velocidad 2, ¿listo? Si las velocidades se mantienen iguales, la aceleración será 0. ¿Por qué? Porque si la velocidad final es 100 kilómetros y la inicial son 100 kilómetros y no hay cambios, 100 menos 100, 0. 0 dividido cualquier número va a ser 0, entonces la aceleración es 0. Cuando ustedes digan que la aceleración es 0, están hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, este que tenemos acá. En este caso, aceleración igual a 0. ¿Listo? Pero cuando hablan de un movimiento uniformemente acelerado, están hablando de que la velocidad cambia. Antes del choque, ¿la velocidad cambia? No, miren, viene con una velocidad P1, no nos dice P1, luego subieron 5 kilómetros a B2, luego bajaron 3 kilómetros a B3, no. Es la misma velocidad, por tanto, no es uniformemente acelerado. Entonces, no puedo decir esto. B, la B dice, porque no hay fuerzas externas después del choque. Pega aquí y empieza un movimiento. Y si ven, el movimiento va a continuar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que lo frene. Y esa es una de las leyes de Newton. Newton dijo, si tengo un objeto en reposo o un objeto en movimiento, la única forma de alterar este estado es que actúe sobre él una fuerza que lo saque del estado de inercia. Es decir, si usted está quieto y nadie lo jode, nadie lo empuja, nadie lo mueve, usted va a seguir quieto. Si usted está en un movimiento constante, donde una velocidad constante, supongan un carro, usted va viajando 80 kilómetros por hora siempre. Si el carro no frena, si el carro no lo golpean, si el carro no le pasa nada, usted va a seguir en ese movimiento como si estuviera en reposo, como si no pasara nada. Entonces, la respuesta B hasta ahí tiene parte de la razón. La C, porque solo hay fuerzas de atracción después del choque. Las fuerzas de atracción comúnmente son para partículas cargadas. Positivo con negativo, negativo con positivo, positivo y positivo, negativo y negativo, que serían fuerzas de atracción y repulsión. En este caso, las partículas no están cargadas, solo están adquiriendo movimiento, entonces no hay fuerzas de atracción. D, porque el movimiento era curvilíneo acelerado antes del choque. Primero, ya vimos que no es acelerado porque no hay variaciones de la velocidad. Y segundo, antes del choque es una recta. Miren, desde aquí hasta aquí hay una trayectoria recta. Curvilíneo sería así, pues hubiera alguna curva descrita en el sistema, pero como no la hay, no puedo decir que el sistema es curvilíneo acelerado. Entonces, por esas dos razones no cuenta la D. Descartamos la D, descartamos la C, descartamos la A, la única que nos queda fue la B. Entonces, respuesta 91 tendríamos la B de bueno. Hasta ahí, chicos, ¿cómo van? Vamos, espero que vayamos bien. Los noto calladitos, no sé qué pasa, cuéntenme, ¿están bien? Bueno, espero siquiera que estén ahí. De todas formas, pueden ver la grabación en cualquier momento del día para recuperar el conocimiento. ¿Listo? Seguimos con la 92 en este caso. Dice, un estudiante quiere encender el bombillo de un circuito, el cual tiene un espacio para ubicar una resistencia como se muestra en la figura. Listo. Tiene 4 objetos para usar como resistencias y cada uno de ellos tiene diferentes características como se muestra en la tabla. Tenemos, primero, material. Siempre tenemos el objeto,
Y vamos a leer, primera característica, material, uno de madera, otro de metal, uno de madera, otro de metal. Ah, bueno, tengo dos materiales, madera y metal. Sección transversal, ¿qué es la sección transversal? Sección transversal es cuando usted corta el sistema, es el área que tiene el conductor como tal, o el cable por el que está pasando, qué tanta área tiene, por eso miren que está en milímetros al cuadrado. Es el área, es esta cantidad de área que hay ahí. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque no es lo mismo tener un tubo pequeñito de área pequeña, donde si este es su electrón, a duras penas pasa a él, que tener un tubo grande donde el mismo electrón pasaría sobrado unas 4 o 5 veces. Tomando en cuenta que la corriente eléctrica es igual a un flujo de electrones, entonces a mayor área o a mayor sección transversal voy a tener mayor corriente. Mayor cantidad de electrones me van a pasar, por tanto mayor flujo de electrones. Me adelanté, pero igual ahí se los dejo. La L dice longitud. Tenemos 7.2 centímetros y 20.3. Uno más corto, otra más larga. Vamos a ver. Un estudiante lee en un libro que la alta resistividad de un metal permite un paso menor de corriente. Ah, listo. Alta resistividad, paso más pequeño de corriente. Entonces, estas dos son inversamente proporcionales. Corriente es inversamente proporcional a la resistividad. ¿Listo? A mayor resistividad, menor corriente. Ahí tenemos. Ellas saben que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye. Entonces, corriente es menor cuando su sección transversal disminuye, que es lo mismo que estábamos viendo acá. Entonces, esto quiere decir que intensidad de corriente es directamente proporcional a la sección transversal. Entonces, si quiero la mayor corriente, aplico la mayor sección. Si quiero la menor corriente, aplico la menor sección transversal. Listo. Si quiero la mayor corriente, aplico la menor resistividad. Si quiero la menor corriente, aplico la mayor resistividad. ¿Listo? Y por último dice que y su longitud aumenta. Entonces ella sabe que la corriente se hace más pequeña, intensidad de corriente se hace más pequeña, si su longitud aumenta, entonces mayor longitud. ¿Qué quiere decir esto? La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la longitud. A mayor longitud, menor corriente. Ahí sacamos todo lo que yo tengo. Si yo quisiera unificar esto, yo diría esto. Los voy a unificar. La intensidad de corriente es directamente proporcional a la sección transversal e inversamente proporcional a la longitud. Esta sería la que yo tomaría. ¿Listo? Ahora sí, vamos a leer qué dice aquí. Y que los mejores conductores y que el metal es mejor conductor que la madera. Bueno, entonces metal es conductor, madera no. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Si el estudiante desea la resistencia más alta, es decir, que pase la menor corriente, la resistencia más alta, miren, aquí va a estar. R más alta, por tanto necesito la corriente más pequeña. Listo. ¿Cuál de los objetos disponibles debe elegir? Entonces necesito que sea la más pequeña. Si necesito que sea la más pequeña, primero necesito escoger entre los dos materiales. ¿Cuál conduce mejor la corriente? ¿El metal o la madera? El metal conduce mejor. Ah, entonces yo voy a escoger madera para que pase la menor de una vez, para que la corriente sea difícil de pasar por ese sistema. Entonces, descarto el objeto 2, descarto el objeto 3, el objeto 4, perdón, porque son de metal. Se fueron. Solo me queda madera. Ahorita necesito ver qué sección transversal voy a usar y qué longitud. Entonces, simplemente en una sección transversal necesito que sea la menor cantidad de corriente, entonces I tiene que ser la más pequeña. ¿Para qué hice la más pequeña? La sección transversal tiene que ser la más pequeña, entonces 200 de sección transversal versus 75. ¿Cuál es el más pequeño? 75 es el más pequeño. Por tanto, el objeto 3 debe ser el objeto indicado. Pero descartemos la longitud. La longitud dice, entre más
Si usted quiere la mayor intensidad corriente, use la longitud más corta. Quiere bajar la intensidad corriente, suba la longitud. Miren que la longitud del objeto 3 es la más grande, 23.3 centímetros. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la que nos lleve al objeto 3. ¿Cuál es la que nos lleva al objeto 3? ¿La A, la B o la C? Resulta que la que dice el objeto 3 es la respuesta A. Las otras están equivocadas. Respuesta correcta, la respuesta A. De la 92, respuesta A. Eso, chicos, entendimos por qué. Entonces, aprender a ver relaciones de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, la A. Voy a seleccionarla ahí. Ustedes ya saben por qué. El objeto 3, respuesta correcta, la A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún inconveniente? ¿Todo quedó claro? Listo. Hoy están poco participativos. Bueno, continuemos. El salto alto con garrocha es un deporte que consiste en saltar la mayor altura posible superando un listón, con la ayuda de una vara. El saltador corre unos metros, clava la vara en el suelo y se impulsa hasta superar el listón. Después se suelta de la vara y cae a la colchoneta como se muestra en la figura. Entonces, aquí viene el señor corriendo, viene con su garrocha y va corriendo. En este caso, la velocidad que tiene aquí es igual a 0, ¿no? La velocidad que lleva es diferente de 0. Por tanto, en este sistema él va a tener energía cinética. Él está corriendo, se está estableciendo un movimiento. Energía cinética. Clava la barra y ahora el movimiento que él está haciendo va hacia arriba. Esta energía de movimiento que venía en forma de velocidad, ahora al ir hacia arriba él está ganando una altura. Al ganar la altura él va a llegar acá arriba a tener un máximo de energía potencial. Y me preguntan, entonces la energía cinética, ¿qué va pasando? Va disminuyendo porque a medida que va subiendo, la velocidad se va haciendo más cercana a 0. Cuando llega allá arriba al punto más alto, la velocidad es 0, por eso el movimiento parece que se detiene. Cuando él está a punto de cruzar el listón, parece que se detiene y queda un momento como suspendido y vuelve y acelera. Entonces, él sube, se convierte en energía potencial, luego esa energía potencial baja otra vez. Entonces, la energía potencial que tengo aquí en función de la altura se está convirtiendo ahora en un movimiento en función nuevamente de la velocidad. Entonces, nuevamente estoy adquiriendo energía cinética. El proceso que yo vería sería energía cinética, lo convierto a energía potencial y luego esa energía potencial la convierto nuevamente en energía cinética. Ese sería el recorrido que yo trazaría para el diagrama de energía, si fuera lo que me estuvieran preguntando. Veamos a ver qué nos preguntan. En este caso, nos preguntan lo siguiente. A partir de la información anterior, ¿cuáles transformaciones de energía se dan en el proceso de salto con garrocha? Ya vimos entonces. Arranco por buscar energía cinética primero. A, energía potencial, falso. B, energía cinética, bien. C, energía cinética, bien. D, energía potencial, se fue la D. Luego, tiene que seguir a potencial. Aquí dice A, energía cinética. Ya descarté la A, entonces no la voy a analizar. La B, energía potencial. Bien, pasó energía potencial. C, dice energía eléctrica. ¿En qué punto está apareciendo la energía eléctrica? Yo no veo que al señor le aporten electrones, le quiten electrones, entra en contacto con una batería, nada. Entonces, C descartada, D descartada, A descartada. Solo me queda la B y me queda confirmar que después de convertirse en energía potencial en el máximo, cuando él alcanza la máxima altura, vuelve a moverse con velocidad que tiende al máximo, entonces sería nuevamente energía cinética. Respuesta correcta, efectivamente la B, 93.B. ¿Listo? Respuesta correcta, la 93, la B. Mayerly, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profe. Listo. Juan Camilo, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, hasta ahí están entendiendo toda esta parte que estamos viendo. Listo. Confío en ustedes, entonces vamos para la 94.
Aquí se complica un poquito porque tenemos que analizar ese reactor que está ahí. ¿Listo? Vamos a leer la información que tenemos. La información que tenemos nos dice la siguiente forma. Considere la planta nuclear que produce energía al calentar agua pesada que circula alrededor de material nuclear a una temperatura de 350 grados centígrados para evaporarla. Listo. Aquí, material nuclear a 350 es este que está aquí en un reactor. Yo lo hago funcionar, él se calienta, coge el agua que está aquí a su alrededor y la empieza a evaporar. Y miren, forma esta nubecita de gas. Esa nubecita de gas yo la paso a alta presión y la llevo a una turbina. La turbina gira y me convierte esa nube de movimiento, ese vapor de agua, lo convierte en energía eléctrica que sale. Listo. Es energía eléctrica, ¿listo? Que hace funcionar las tuberías, las pilas, el motor, cualquier cosa que quiera. Ahora, por aquí, entonces el vapor hace girar la turbina, baja por aquí, ¿listo? Aquí va en forma de gas o vapor de agua. El vapor, por tanto, va caliente, ¿listo? Con un calor alto, caliente. Luego llega aquí y en este sistema se hace pasar por un refrigerante. ¿Qué es un refrigerante? El exterior está frío. Entonces, ese calor que tenía aquí se entrega al exterior, perdiendo el calor del vapor y pasando a un estado líquido. Es decir, aquí hay un proceso de condensación. Por eso se llama un intercambiador de calor. Entonces, el calor que venía, que era mucho en el vapor, pasa al agua que está aquí. ¿Por qué? Porque el agua está fría, entonces el calor va de caliente a frío. Entonces fluye desde la tubería que lleva el gas hasta el vapor, el agua que está por fuera, que está fría, ¿listo? Y luego esa agua líquida pesada vuelve y sube por aquí, vuelve y se deposita en el reactor, vuelve y se calienta, vuelve y se evapora y otra vez se genera el ciclo, ¿listo? Ahora, el intercambiador de calor, ¿cómo funciona? Dice aquí, para enfriar el vapor de agua pesada, la planta usa como refrigerante agua a una temperatura de 18 grados. Ah, bien, estoy metiendo agua a los 18 grados por este lado. Perdón, para que era 180, pero ustedes saben que son 18. De un efluente cercano, es decir, un río. Aquí tengo mi rito que va feliz de la vida. Lo desvío, paso agua fría por aquí, entra, hace funcionar el intercambiador y sale. Vamos a ver qué pasa cuando sale. El agua ingresa al intercambiador de calor, se regresa al entorno local y causa una elevación de temperatura de alrededor de 3 grados centígrados. Ah, listo. Entra, frío a los 18, sale aproximadamente a los 21 grados centígrados y se calienta. ¿Por qué? Porque el vapor que está pasando por la tubería, el vapor de agua, le entrega su calor a esa agua fría y sale del sistema. ¿Listo? Como resultado se está generando contaminación ambiental, lo cual afecta a los organismos del ecosistema del efluente. ¿A qué quiere decir esto? Está calentando el agua, entonces muy posiblemente está matando organismos dentro de ese sistema acuoso, ya sea porque se le sacan los nutrientes, hay baja solubilidad de oxígeno, cualquier factor, usted puede colocar ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ver con base a esa información las preguntas. 94. Se afirma que la cantidad de energía eléctrica producida por la planta depende de la velocidad con la que fluye el agua del afluente por el intercambiador de calor. Entonces, llega un ingeniero y dice, usted tiene aquí su reactor nuclear. De ese reactor sale vapor. ¿Listo? Y aquí entra a una turbina. Esa turbina se mueve y genera electricidad. Listo. Luego ese vapor baja. Es desviado, pasa por un tubo que es por un condensador o un intercambiador de calor. ¿Listo? En ese intercambiador de calor, él libera el calor y pasa de estado de vapor a estado líquido. Y vuelve a subir, la vuelvo a meter al reactor y sigue el proceso. ¿Listo? Llega un ingeniero y dice, la velocidad con la cual usted introduce agua fría al sistema y saca agua caliente
La velocidad con la que usted mueve este sistema, es decir, velocidad en el intercambiador, es directamente proporcional a la energía eléctrica que usted va a obtener. Es decir, entre más rápido enfríe ese sistema, más energía eléctrica. Intercambiador, ¿dónde está? Está aquí. Este que está aquí, que vamos a colocar en el... Este es el intercambiador. Entonces, velocidad del agua al entrar y salir de aquí afecta la cantidad de energía eléctrica que sale por acá de la turbina. Esto me está queriendo decir que entre más rápido usted enfríe ese sistema, más rápido el agua recircula y más rápido se analiza la corriente eléctrica o se aumenta. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes experimentos sirve para comprobar esta afirmación es cierta? ¿Listo? Entonces yo llego y quiero saber si eso es cierto. Yo como nuevo encargado de la planta llego y quiero saber si eso es cierto. ¿Qué debo modificar yo? ¿Qué parámetros debería yo cambiar en ese sistema? Entonces, quiero medir la velocidad de intercambios proporcional a la energía. Lo que yo haría sería, hago una tablita o una gráfica, ¿listo? Pero la tabla me sirve para hacer la gráfica. Entonces, variable dependiente. Yo puedo meterle agua a esto más rápido y más lento. Entonces voy a tener velocidad del intercambiador. Supongamos 1 kilómetro por hora, lo más bajito que puedo. Mido la cantidad de energía que se libera, energía eléctrica. Mido la cantidad que se deje. Luego, o sea que estaría variable independiente la velocidad del intercambiador. Y luego 2, mido, 3, mido y obtengo una gráfica. Si la obtengo creciente es que hacia mayor velocidad, mayor electricidad. Si lo obtengo decreciente, a menor velocidad, mayor corriente eléctrica. Voy a obtener unos datos, pero aquí el experimento consiste en varío la velocidad de ingreso y salida del agua en el intercambiador y con eso voy a la turbina y mido cuánta corriente eléctrica me está saliendo del sistema. ¿Listo? Con base en eso vamos a ver las respuestas. Modificar la velocidad a la que circula el aire pesado por el material nuclear. Es decir, estamos hablando de esta etapa, reactor. Aquí es donde está el agua pesada. Modificar esta velocidad me sirve a mí para analizar eso. No, esta velocidad está aislada de los dos puntos de neto. Yo necesito analizar velocidad en el intercambiador, energía en la turbina. Entonces, este detalle no me sirve. Analizar algo que esté por fuera de mis dos puntos no me sirve. Y estoy analizando la velocidad o el flujo de agua que hay en el intercambiador nuclear, cosa que no me sirve. ¿Listo? B. Modificar la cantidad de material nuclear en el reactor y medir la cantidad de energía. Nuevamente volvemos al reactor, pero ahorita estamos hablando de la masa del material nuclear. ¿Listo? Tampoco me sirve porque si yo determino eso, estaría determinando cómo el reactor afecta mi producción de electricidad. Eso no me sirve. Yo quiero saber es la velocidad de intercambio en el intercambiador de calor. Falso. C. Modificar la velocidad de rotación de la turbina y medir la energía eléctrica producida. Falso. Entonces estaría midiendo la velocidad de la turbina y la energía eléctrica. No estoy en los puntos que me interesa. También falso. D. Modificar el flujo de agua. Listo. Estoy metiendo más agua y sacando más agua. Es decir, aumentando la velocidad en el intercambiador del afluente por el intercambiador y medir la cantidad de electricidad producida o de energía eléctrica producida. Muy bien. Ese es el experimento que yo planeaba aquí en mi tablita y que me va a arrojar esos resultados gráficos. Esa es la respuesta que yo necesito. 94 la D. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Entendido? Alejandra Palechón, ¿cómo vas? Entendido, profe. Listo. Bien. ¿Confíen ustedes? Espérenme que me quedó la diapositiva ahí montada. Entonces, a esta le voy a borrar esto para que le escriba usted y a esta les voy a borrar todos estos garabatos y esto. Ay, ahorita ese resaltado se quedó ahí. Bueno, ese cuadrado amarillo sí. Listo, ahora sí. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 95. Dice lo siguiente.
Una forma de contrarrestar la contaminación en el ecosistema acuático del afluente. ¿Qué está pasando en el ecosistema acuático nuevamente? El problema es que hay un intercambiador de calor. Ese es el problema. Y que por este lado tomo agua fría del río y se la entrego al río caliente. Entonces el H2O sale caliente. Y eso me está llegando al río. Ese es mi problema ambiental, que estoy calentando agua. Y todo ese intercambiador pues simplemente funciona porque un reactor nuclear por acá hace girar una turbina con vapor. El vapor ingresa acá, vuelve y sale y vuelve y entra acá. Aquí en vapor, aquí pasa de vapor a líquido y aquí es donde se da la transferencia de calor. Y luego ese líquido sube otra vez y hace funcionar nuevamente el reactor. Y de aquí saco mi energía eléctrica. Ese es el resumen otra vez del... A ver, ¿cómo puedo minimizar el calentamiento? El problema también está en la contaminación, está aquí que estoy usando un intercambiador de calor a base de agua. Vamos a ver. Aumentar la temperatura del efluente antes de entrar al reactor para igualarla con la temperatura de salida. Aquí hay dos cosas que son una bestialidad. La primera, Alejandra, participa. Una preguntita, Alejandra. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien o alguna empresa que sea capaz de calentar un río mientras el río está en movimiento? Es decir, No, profe. listo, usted tiene su río, mientras se está moviendo, es muy berraco ponerle una plancha de calentamiento acá y calentarlo, porque como está en movimiento, él va a fluir y vamos a tratar de mantener la corriente, entonces es muy difícil. Primero, eso se descarta, es imposible aumentar la temperatura antes de ingresar. Bueno, que usted consiga entrarla por la tubería y la calienta, listo. Para que este sistema se dé, tiene que haber un intercambio de calor y para eso necesita que el agua que está por fuera esté fría y el agua que sale se tiene que calentar para que haya un intercambio entre esta tubería que veo por aquí y el medio. Entonces ahí sale calor, ahí sale calor. Si el agua ya está caliente, en esta tubería no va a haber un intercambio. ¿Listo? No va a pasar nada. Entonces el vapor posiblemente no se convierta en líquido y siga derecho. Y en ese caso no estoy haciendo nada. ¿Listo? Porque el objetivo de ese reactor es que le llegue agua líquida para el calentar y pasar a la turbina. Entonces si yo igualo la temperatura de entrada con la temperatura de salida, no estoy haciendo nada, no estoy intercambiando calor, entonces el sistema no me serviría para nada. B. Implementar un intercambiador de aire para transformar una parte de calor liberado por la atmósfera. Eso es otra idea muy interesante. Ya no voy a tener un reactor a base de agua, omito ese reactor a base de agua, y lo que voy a hacer es que ya me olvido de que el río existe, no necesito. Es más, hasta me olvido de esta flecha, la vamos a llevar en otro sentido. En ese caso, ¿yo qué haría? Tomo aire frío, lo introduzco al sistema. El aire frío, ¿qué va a hacer? Va a absorber calor, haciendo que el agua pase, el vapor pase de vapor a líquido. Y acá va a salir aire caliente. El aire caliente va a ir, por tanto, a la atmósfera. Y resulta que acontece que el aire inmediatamente sale a la atmósfera. Como hay más aire, muy posiblemente se refrigere y establezca un equilibrio térmico muy rápido. Entonces, si coloco un intercambiador de aire, posiblemente ya el río queda por acá tranquilo. Ni lo toco. Venía a 18 grados centígrados, como me olvidé, él sigue a 18 grados centígrados. Y los pececitos, lo que sea que esté viviendo aquí, no va a morir y va a vivir feliz de la vida. ¿Listo? Está con una sonrisa. Entonces, esa sería una opción. B, hasta ahí es la respuesta correcta porque es una opción. Veamos la C. ¿Por qué no? La C dice, aumentar la velocidad del agua del efluente al entrar al intercambiador para reducir el calor específico del agua. Listo, voy a aumentar la velocidad con la que ingresa. Resulta que acontece que aquí tenemos que algo, calor específico. Eso sí es una definición, ¿listo? Calor específico es la cantidad de energía que usted necesita para que se caliente 1 grado centígrado, 1 gramo de la sustancia. ¿Listo? Eso quiere decir calor específico. Si para calentar 1 grado centígrado se necesita 100 julios, ese es el calor específico del agua, por ejemplo. Y esa es una propiedad intensiva de la materia. ¿Listo? Propiedad intensiva.
¿Listo? Es decir, que no cambia a menos de que la materia cambie. En este caso, si su agua sigue siendo agua en todos los sistemas, el calor específico va a ser el mismo para el agua. Si usted cambia el agua y le adiciona alguna sustancia que cambie su naturaleza química, es decir, que se vuelva una mezcla, ahí sí el calor específico cambia, pero como aquí usted está simplemente haciéndola más rápido o más lento, el calor específico no va a cambiar. ¿Listo? Falso. Y la D dice, implementar un sistema que añada sal al agua antes de entrar, que es una fuerte pendejada. Usted adicionará aquí sal. Listo, ya le explico por qué una pendejada. Antes de entrar para cambiar el calor específico del agua. Bien, usted lo puede cambiar, ahorita está tomando y el agua se le va a convertir en una mezcla de agua y sal, entonces el calor específico va a cambiar y usted puede modificar la cantidad de energía que necesita o que absorbe ese sistema. Listo. La pregunta es, ¿este río se estaba muriendo porque usted estaba tomando agua limpia, la estaba llevando a un reactor y la estaba calentando y le estaba entregando al río agua caliente? Solo por calentar el agua usted estaba teniendo problemas ambientales. Ahorita imagínense lo que va a pasar cuando usted le adicione sal a esta agua y esa agua salada y de paso caliente la devuelva al río. ¿Listo? Usted está complicando la vida. Ahorita está teniendo contaminación térmica y contaminación en forma de sal, porque usted no sabe si esa sal le va a matar los peces, le va a matar microorganismos, qué va a pasar con su río. ¿Listo? Por eso es que hay peces de agua dulce y peces de agua salada. Si un pez de agua dulce usted lo lleva a vivir en un acuario con agua salada, se le muere. Imagine cuántos peces no va a matar de ahí para abajo con el agua salada. ¿Listo? Entonces, al salir, así como es tan valiente de agregar a la entrada sal, también acá a la salida usted tendría que retirarla. Y eso cuesta dinero, entonces requiere un salinizador y un desalinizador. En ese caso, mejor coge el aire, que con el aire no molesta a nadie. ¿Listo? Entonces, esta parte que está aquí es la que no nos funciona. La adición de sal nos afecta y nos aumenta la contaminación. Respuesta correcta, entonces, en este caso, para la 95 sería la B. ¿Eso, chicos? ¿Entendido hasta ahí? Esta del reactor es un poquito compleja, pero vamos a analizar la última de ellas. Dice, si QI, o bueno, o sea, cuál sea el monacho que dice ahí, si QI es el calor generado por el material nuclear, bueno, mi material nuclear, mi reactor nuclear, se calienta y él libera calor, por tanto, siempre va a ir de caliente a frío, siempre. Siempre va a ser así, donde hay más energía, donde hay menos energía. ¿Listo? Entonces, el material nuclear se calentó, libera calor, ese calor es QI. ¿Listo? Si el calor QI generado por el material nuclear y el calor QF es el entregado al afluente, ¿cuál de los siguientes diagramas muestra la máquina térmica? Entonces, recordemos, reactor acá arriba se calienta, el vapor pasa a una turbina, sale energía eléctrica, baja en forma de vapor, aquí hay un intercambiador de calor, entonces, ¿qué hace? Ese calor que viene aquí es entregado al efluente, entonces, aquí tengo un calor QI que sale, ese calor QI baja por aquí, y aquí es entregado al afluente, entonces pasa a ser QF. Y ahorita sí, vuelve y sube acá. Y ese QF se va del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Calor del material nuclear es entregado a todo ese montaje que yo lo voy a representar aquí como un sistema. ¿Listo? Ese sistema, que sería toda esa tubería, luego llega el intercambiador de calor y entrega el calor. Pero lo entrega a quién, miren, lo entrega al intercambiador, hace parte del sistema, entonces lo entrega al efluente que está saliendo, QF. ¿Listo? Y ese va al afluente. ¿Y del sistema yo qué saco? Del sistema yo retiro energía eléctrica. ¿Listo? Ese es el sistema. Calor producido por el material nuclear pasa al sistema, de él me aprovecho para sacar energía eléctrica por el movimiento de la turbina y luego ese calor lo puedo trasvasar al afluente. ¿Listo? Entonces va de salida. Veamos la A y la B. La A y la B dicen, el sistema le entrega calor al material nuclear, cosa que es falso. Es el material nuclear quien se calienta y le entrega calor al sistema. Falsa la A.
B, nuevamente, el sistema le entrega calor al material nuclear. Falso. ¿Listo? Entonces descartamos esos dos. Ahora, antes de borrar, vamos a copiar esto para que ustedes tengan todos los garabaticos. ¿Así es no? Es esta. Listo. Esas dos se fueron. Quitemos este garabatico de aquí. Permítame lo corro para que podamos tener nuestro diagrama. Y de paso, se trabó. Y de paso podamos tener nuestros dibujos aquí. Entonces, aquí mal. Un poquito. Listo. Ahí tenemos nuevamente la A y la B. Descartamos porque simplemente está saliendo el sistema al reactor. Falso. A falso. B falsa porque también está saliendo. Miren la C. En la C, el calor sale del reactor, ingresa al sistema, del sistema sale al efluente, bien, es lo que tenemos exactamente acá. Y del sistema saco energía eléctrica. Bien, ahí está. La C sería la respuesta correcta hasta ahorita. ¿Listo? Y la D dice, del efluente sale calor, pasa al sistema y del sistema pasa al reactor nuclear. Y no contento con eso, su sistema usted le tiene que meter electricidad, es decir, que el sistema en lugar de producir electricidad está necesitándola. Eso no es para lo que nos sirve nuestro reactor. Entonces, respuesta correcta la C. ¿Listo, chicos? Entonces, 96, respuesta correcta la C de casa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Listo, espero que sí. Vamos a ver la 97. La 97 dice, existen sustancias tóxicas que se incorporan en el organismo y que no pueden excretarse. Por ello, se acumulan en los tejidos de seres pluricelulares o en el citoplasma de organismos unicelulares. Este proceso se denomina bioacumulación. La figura muestra la cadena alimentaria en un pantano y la cifra de residuos de mercurio en partes por millón, ppm, acumulada en las especies que la conforman. Concentración de mercurio, entonces, en esta que está abajo que dicen productores algas, en las algas, ¿listo? Contaminación 0.04. En los consumidores primarios, que son los peces pequeños, esos chiquiticos tengo de 2 a 1.4 partes por millón. En los consumidores secundarios, que son los peces grandes, tengo alrededor de 2.2 partes por millón. Y ahorita en el depredador supremo, en el consumidor terciario, que son las garzas, tengo 3.76. Entonces la concentración, a medida que voy subiendo en la escala, se va haciendo más grande. ¿Listo? Y posiblemente, por ejemplo, si tuviéramos aquí un depredador que se alimentara de la garza, posiblemente su concentración de mercurio sería mayor a los 3.76 partes por millón, porque él estaría bioacumulando mercurio. Entonces, a medida que subo más arriba en la red alimentaria, en la red trófica, más mercurio voy a encontrar. Ahorita, el mercurio se presenta en bajas concentraciones en los productores y va aumentando su concentración en los diferentes niveles tróficos. ¿Cuál de las siguientes es una posible explicación a este fenómeno? ¿Por qué da ese fenómeno? A. Los consumidores terciarios, es decir, estos que están acá arriba, las garzas, las garcitas, absorben el agua absorben el mercurio directamente del agua. Eso es falso. Él se está alimentando de el consumidor secundario, el cual a su vez se alimenta el primario, el cual a su vez se alimenta las plantas. O sea que el mercurio viene de esta red, no del agua. Falso.
Mientras que los productores lo transforman del medio. Falso. Los productores están siendo contaminados por el mercurio. B. La población de productores es muy baja para absorber todo el mercurio disponible en el agua. La producción de productores, es decir, la población de ellos, es muy pequeña. Y según ellos, eso implica que no pueden absorber todo el mercurio. Si estos absorbieran todo el mercurio, ¿no creerían ustedes que la contaminación acá arriba sería mucho mayor? Porque si lo absorben todo y una parte del mercurio no quedara en el agua o en el piso, directamente iría al pez pequeño, directamente al pez grande, directamente a la garza, entonces la contaminación sería mayor. Eso no nos está indicando una posible explicación al fenómeno. C. Los productores, las plantas, al absorber grandes cantidades de mercurio, mueren por intoxicación antes de ser consumidos. Si ellos ya se mueren porque el mercurio los contaminó, ya no habría bioacumulación, ya. El pececito pequeño no comería mercurio, de paso no comería plantas, por tanto se eliminaría. El pez grande tampoco comería mercurio, pero también moriría de hambre. Y la garza no tendría fuente de alimento, entonces también posiblemente entraría en una disminución de la población. Pero en ese caso, al morir la planta, todo el mercurio, toda la fuente, quedaría limpia. Y eso no es lo que nos preguntan es por qué va aumentando la concentración hasta llegar a la concentración tan alta en la garza. Entonces, esa no es la respuesta, nos queda la D. La D dice: los consumidores ingieren el mercurio acumulado en los tejidos de su presa. Ah, bueno. El consumidor terciario se alimenta del secundario que tiene mercurio, se contamina. El secundario se alimenta del primario que también tiene mercurio, se contamina. El primario se alimenta de la planta que tiene mercurio, se contamina. La planta se alimenta del mercurio que está en el agua, se contamina el mercurio. Entonces, la D nos indica que cada uno de ellos se alimenta de su respectivo alimento, pero ese alimento está contaminado, o sea que sí, a medida que va alimentándome de una presa, voy aumentando la concentración de mercurio en el medio. Entonces, 97, respuesta correcta la D. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Ya con esta terminamos por el día de hoy. Dice: a continuación se muestra una representación gráfica de los electrones en el último nivel de los átomos, potasio y flúor. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tengo en el último nivel para el potasio? 1. ¿Y cuántos tengo en el último nivel para el flúor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí nos piden que no malinterpretemos. Cuando ellos se enlazan, el potasio va a tender a pasar ese electrón acá para él quedar sin electrones en la última capa. Al parecer, desaparece esta última capa y cumpliría su octeto. ¿Por qué? Porque en la capa interna del sistema tiene 8 electrones. ¿Listo? 1, 2, 3. 8. Y como liberó un electrón, quedaría cargado positivamente. El flúor recibirá en su última capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que eran de él, y el que le llegó el potasio, el que le transfirió. Al transferir un electrón, el flúor se carga negativamente. En este caso queda con 2, 4, 6, 8, cumpliendo la regla del octeto. ¿Listo? Y el potasio también tiene 8, cumpliendo ambos con la regla del octeto y quedando felices, quedando como iones. En este caso, potasio como un catión, flúor como un anión. ¿Listo? Fácil hasta ahí. Y eso se formaría un enlace iónico. ¿Listo? Pero en este caso no están, hasta ahí me estoy sobreactuando y estoy explicando más. Pero ahí se forma el enlace iónico. Ahorita sí, dice la pregunta: teniendo en cuenta la información, ¿cuántos electrones tienen en su último nivel de energía el átomo K y el átomo F? Es decir, aquí no nos está diciendo enlace, no solo nos está diciendo cuente cuántos tiene. Entonces, potasio tiene 1, flúor tiene 7. Solo nos están diciendo cuente cuántos electrones tienen el último nivel. Entonces, potasio 1, vamos a potasio 2, falso, flúor 6, falso. B, potasio 8, flúor 8, eso sería verdadero si ya se han enlazado, entonces falso. C, potasio 1, flúor 7, bien, esa sería la respuesta correcta. Y D, potasio 0, flúor 8.
Potasio no es 0 porque ahí veo que tiene 1 y flúor no tiene 8 porque tiene 7. Descartada también la D. Respuesta correcta la C, la 98. La respuesta correcta es la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Listo. Espero que vaya muy bien. La siguiente respuesta solo nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. ¿Listo? Las siguientes 8 las respondemos en la siguiente clase y entramos directamente a resolver el siguiente cuestionario que ya tienen en su Classroom. ¿Listo, chicos? Vamos a ir aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Observen entonces, trabajo en clase. Ya tendríamos aquí el cuestionario que se va a liberar esta noche para darles tiempo a todos ustedes, por favor, ya llega un nuevo cuadernillo, a que por favor terminen de entregar el que tenemos actualmente. ¿Listo? Entonces, esta madrugada les libero este para que lo resuelvan el día de mañana. Son apenas 13 preguntas, así es que la idea es que en esas 2 horas de trabajo de talleres lo resuelvan, entreguen este cuestionario antes de las 4 y a las 4 resolvemos ese. Luego se les libera el siguiente, que es el 06B, donde resuelven de la 14 a la 26, también se les libera y se les entrega para el día jueves. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Listo, chicos? Al no tener preguntas, doy por concluida la sesión del día de hoy y voy a detener la grabación. Antes de ello, les recuerdo para aquellos que no hayan colocado su nombre en el chat, que por cierto, bueno, ahí quedaron, para tomar la asistencia. Les recuerdo presentar sus talleres, que son parte de las notas que se les entregan a sus tutores y ustedes mismos los días sábados. Y quedo atento a cualquier comentario de su parte. No siendo más, detengo la grabación de la clase.